Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Bueno, amigos, y como comentamos antes de la pausa, ya está con nosotros Wilfredo Arrito para hablar, como decía Carlos, a partir, digamos, utilizando como excusa estos dos casos. Primero, estos insultos fortísimos, además, de los que fue víctima Magali Solier en el portal de Perú 21, donde hubo una serie de comentarios, a mi juicio, racistas, pero a propósito de eso creo que sería bueno definir un poco, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de racismo y qué tan distinto es de cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, ¿no?, para tener claro de qué estamos hablando. Y luego, a partir de esta foto que salió en la revista Ellos y Ellas, que viene con el suplemento Caretas los días jueves, que mamacha le dicen, donde ¿no? hay una foto en particular que a mí me pareció muy elocuente, ¿no? Que esta modelo altísima y vestida regia, y tal, ¿no? Regia, ¿no? Y todo bien con eso, ¿no? Que además está maquilladísima y todo, y se dice el nombre de la modelo, se dice el nombre de la diseñadora, se dice el nombre de la localidad típica originaria donde viene el bordado que está luciendo, pero se olvida un nombre, el nombre de la persona que la acompaña, se le pone como Mamacha. Sí. Mamacha cajamarquina o cusqueña, no recuerdo ahora muy bien, en tierno enfrentamiento, no sé qué. Sí. A partir de esos dos casos que han ocurrido esta misma semana. Pero no explicaste lo de Magali Solier, ¿qué le pasó a Magali Solier? Bueno, a ver. Tuvo una entrevista, creo. Tuvo una entrevista en el portal Perú 21. Y le cayó de todo. Y le cayó de todo porque ella hizo el comentario, a partir de una pregunta que le hicieron, pero hizo el comentario de que cómo digamos, cambió la maternidad, su manera de actuar, su manera de ver las cosas, y una de las cosas que dijo fue que ella no haría un desnudo a menos que le pagaran. Que le pagaran bien una y respuesta lógica, ¿no? No, una respuesta lógica. ¿Y qué le dijo la gente? ¿Quién te quiere ver a ti, India, no sé cuánto? Exacto, recurriendo a eso. A partir de esos dos temas, a mí me parecen fatales. Wilfredo, bienvenido, que feas circunstancias, pero bienvenido, y cuéntanos un poco tu visión, lo que opinas, y como decía, tal vez esta diferencia entre racismo y discriminación, que a veces no queda muy claro, ¿no? Bueno, muy buenos días y muchos saludos a todos los oyentes de Otra Mirada. Bueno, en primer lugar es importante precisar, ¿no? O sea, la discriminación es cuando se rechaza a un grupo que puede ser un grupo social, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen una orientación sexual particular. El racismo es una forma de discriminación. Cuando yo creo que existen razas y la concepción de razas incluye rasgos físicos, pero también lo que yo le atribuyo a ciertos rasgos físicos. Entonces es una construcción cultural. Es atribuirle a unos rasgos físicos un comportamiento moral, una capacidad intelectual, una serie de valores, vincular rasgos físicos con algunos lugares geográficos, vincular esos rasgos físicos con también vestimenta, con posición económica, y así yo construyo a alguien al que yo rechazo, que en algunos países puede ser negro, en otros países puede ser latino. Aquí tenemos nosotros la construcción de lo que queremos decir por cholo. Y cholo es alguien que tiene rasgos físicos andinos, pero se considera poco educado, se considera que tiene malos modales, se considera que es una persona tosca y muchas veces que es una persona peligrosa y con toda una serie de defectos. Entonces, en el Perú, al que se le percibe como cholo, se le rechaza, pero eso es un rechazo que muchas veces siente también gente que es físicamente, tiene esos rasgos, pero que cree que hay alguien, entre comillas, que es más cholo. Entonces, una de las ideas fundamentales de este concepto es que el cholo es alguien que no sabe cuál es su lugar. Geográficamente es alguien que se ha venido a Lima, donde no debería haber venido. Todavía hay gente que dice la invasión, y el término invasión es muy fuerte porque da a entender a alguien que no tiene derecho a estar acá. Y la otra idea de que no conoce su lugar es la noción de jerárquica, porque es alguien que ya no es sumiso. Y es alguien que dice lo que piensa y habla con seguridad, y eso es algo terrible para una persona racista. Y por eso es que hay ese rechazo hacia Magali Solier. Porque Magali Solier es alguien que tiene rasgos indígenas, pero es alguien que dice lo que piensa, y dice lo que piensa sobre muchos temas, que critica a Coronel Cipriani, critica a Alan García, habla de Fujimori. Entonces dice cosas públicamente que generan mucho temor y que rompe con la idea de una persona andina sumisa o, entre comillas, decorativa. Y yo creo que por eso había tanto odio en esos comentarios. Ahora, también un tema me parece interesante en el caso de Magali, me parece haberlo leído también, es que ella es además, se nota siempre que lo menciona, está sumamente orgullosa de dónde viene, ¿no? Siempre menciona de dónde viene. Yo soy guantina, y lo dice. Y es campesina, y siempre lo dice en su Facebook muy nunca, claro, ¿no? digamos, muy
ha roto con eso, que me parece muy bien, pero que a mí me parece algo, digamos, no es tan usual. Y creo que eso también añade este componente que muchas veces, digamos, revienta este racismo, ¿no? Por supuesto, porque ella no se ha peinado de otra forma, no se ha teñido el pelo, no oculta su origen, no oculta sus comidas, y yo creo que eso hace que estés como que reivindique ese tipo de sentimientos, y yo creo que al que quiere alimeñarse, eso le choca también. Le choca esa afirmación de su identidad. Claro, bueno, vamos a tener que hacer un corte, pero tú has dicho algo importante que vamos a desarrollar también en el próximo bloque, que es, en realidad cruza toda la sociedad el racismo, ¿no es cierto? Yo alguna vez escuché una pelea entre dos personas que vivían cerca, yo estaba viendo la radio Estéreo Villa y dos señoras se peleaban y una le dijo a la otra, calla, la clásica, ¿no? Chola de tal, ¿no es cierto? Y la respuesta de la chola de tal fue, prefiero ser chola y no serrana de tal, ¿no es cierto? Wow. Entonces, en realidad cruza toda la sociedad y es, creo que el Perú es el país más racista de la región. Vamos a continuar conversando con Wilfredo Ardito de cómo vencer este gran problema que tenemos en el Perú. Regresamos. Seguimos en Otra Mirada y seguimos con Wilfredo Ardito tocando ese tema tan importante, ¿no? De la discriminación y el racismo. Y antes de continuar con el tema de Magali Solieri, vamos a mencionar unos casos para que los que no han podido, digamos, leer los comentarios. Uno de los comments. Sí, voy a leer un par nomás, porque son demasiado fuertes, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que le dicen, chola, ni se te ocurra, si con ropa eres para correr sin ropa, ver a su asnasiki va a dar pesadillas y arcadas, no jorobes. Otro, por ejemplo, es, ¿y qué tienes para mostrar, guanaca? ¿Por qué no regresas a tu tribu a rascar tierra? ¿No? Son dos ejemplos, no quiero ni siquiera seguir, hay una lista maldad, enorme. ¿no? Con mucha maldad. Todos en la misma tónica. Agresivo, ¿no? Hay mucha maldad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que ese racismo que existe en nuestra sociedad, y en el racismo se cruza también el ser mujer. Por eso es que las mujeres sufren más discriminación. Este elemento estético que es muy fuerte, o sea, considerar que las personas andinas no son guapas, no son para nada atractivas, ese es algo que la mayoría de peruanos piensa, pero que también lo piensan las propias personas andinas. O sea, las propias personas andinas están convencidas que las personas más blancas son más guapas. Entonces hay esa interiorización de patrones de belleza que uno puede ir a cualquier pueblo del Cusco y en la peluquería, las fotos que tienen son de gente totalmente rubia, que en nada se parece a los que van a la peluquería, pero son los modelos de belleza. Para quien crece con esto, quien tiene esta noción desde niño, quien escucha todo esto, lo absorbe y le parece natural. Entonces les parece increíble que una persona que ellos menosprecian encima pueda ser considerado un modelo de belleza. Sí. Tú acabas de mencionar justamente el tema de los patrones de belleza, y a partir de los patrones de belleza creo que ha habido, no sé si una ola, pero ha habido más de una intención de diversos fotógrafos, digamos, de conjugar, digamos, estoy usando palabras que después podemos criticar, ¿no? Pero conjugar justamente los que no eran considerados, los que no son considerados socialmente patrones de belleza, que es lo que ha pasado, yo siento, con la revista Yo sí ellas en esa foto, y que también han sido otros intentos, por ejemplo, cuando el fotógrafo Mario Testino hizo también estas dos modelos vistiendo ropas, atuendos típicos, ¿no? En la Plaza Mayor de Cusco, con, digamos, las personas que estaban ahí. ¿Cómo tomar eso? O sea, ¿es una apuesta positiva? ¿Es una apuesta negativa? ¿Es una apuesta que termina por exotizar? ¿El exotismo es un tipo de racismo, no? Etcétera. Yo creo que es una apuesta muy peligrosa, porque de hecho las fotos muchas veces lo que quieren hacer es generar un contraste en lo hermosa que es la modelo con los que están al costado. Entonces es hasta perverso, o sea, usar una persona que los limeños no consideran guapa al contraste con una modelo que es guapa. Entonces, frente a esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si hay esa percepción exótica de las personas andinas y ponerlos hay catálogos de Sara Falabella que han hecho lo mismo. Así es, ¿no? Hay uno muy chocante de la tienda Emporium del diseñador Jorge Luis Salinas, que van a Andahuaylas y allí colocan a muchas mujeres andinas de espaldas o
siempre con ese contraste como entre anecdótico, así ¿no? es, Como lo así es, anecdótico, como parte del paisaje. como parte del paisaje, y eso es terrible, porque siempre quien modela es alguien que corresponde a este ideal de belleza. Entonces a mí me parece que esto es algo muy muy peligroso que se debe reflexionar, porque nuestra concepción todavía no es una concepción de belleza en la cual se recoja la diversidad que existe. La diversidad es buena para hablar de la comida, de la música, pero no de los propios peruanos y de sus propios rasgos. Esos son elementos que todavía no nos podemos aceptar, y lo más triste es cuánta gente cuando se ve al espejo no se considera guapo o guapa, porque está interiorizando toda una serie de concepciones, y de ahí tenemos nosotros situaciones como niños que discriminan, niñas que discriminan. Yo estaba yo en una reunión con unos fiscales y ellos me contaban cómo de niños habían sufrido discriminación en el colegio por parte de sus compañeras, y los fiscales después de 40 años todavía se acordaban de esos episodios. Entonces los niños aprenden mucho a discriminar, pero porque es una sociedad que a través de los regalos que reciben las niñas, la publicidad que hacia niños, hay unos patrones de belleza muy fuertes, y eso tiene que ser enfrentado. Wilfredo, ¿por qué hasta ahora yo siento, no sé si lo comparten ustedes, que no hemos avanzado en este tema? Que sí estamos avanzando en otros elementos, como tú dices, la comida, ¿no? Incluso en el deporte, con algunas cosas, pero no hemos avanzado en... Menos el fútbol. Sí, no hemos avanzado en tratar de vencer este tema, porque ¿no? el racismo, ni siquiera desde las políticas públicas, creo, peor aún, ¿no? Es que el racismo es un tabú, no se quiere hablar de eso porque es una experiencia dolorosa. Si yo acepto que hay racismo, tengo que ponerme a pensar cuántas veces me han discriminado y cuántas veces yo he discriminado. Y tengo que pensar todavía algo más triste: cuántas veces mis seres queridos han discriminado o los han discriminado. Entonces mejor no pienso en eso, porque voy a decir, uy, mi mamá es racista, o a mi papá lo han discriminado. Mejor no pienso en eso porque es demasiado triste. Entonces yo creo que eso es lo que hace como un mecanismo de defensa, es una negación, mientras el problema lo vemos todos los días. Y hasta qué punto, inclusive en el aspecto de la cocina, nosotros tenemos que la cocina peruana también puede ser apropiada por algunos chefs que tienen rasgos más europeos, que parece que fueran ellos los que han inventado la cocina peruana. Y no como ese accidente que hubo, lamentablemente murieron unos chefs y también una gran cocinera ayacuchana, cuyo nombre no se nunca se pone, siempre se ponen los chefs en Mayaguamaní, sí. Claro, exacto, eso también. Wilfredo, yo quería llevar esto a un tema más político, porque siento que esto del racismo también tiene que ver con no solamente discriminar a las personas por su color, sino o por su origen o sus comportamientos, sino también por eliminar todo lo que significa el Perú emergente. O sea, todo lo que emerge, hay un sector, sobre todo desde Lima, que dice, no, esto no, y lo hunde. Incluso lo quiero llevar, ya que veo que has venido con un bonito libro que se llama Ollantay, edición crítica de la obra anónima quechua de Julio Calvo Pérez. Veo, no sé, de repente estás queriendo comprender la tradición de Ollanta, entonces, y cómo se separa de este mítico general inca, o coronel inca, una chiquita, ¿no? Sutil la acabas de mandar. Porque lo mismo hicieron con Ollanta. Ollanta representaba esa emergencia, y ahora ya está, pues, parece la misma Nadine queriendo ser pues blancos y estar con la gente, con las esposas de amigas de Pérez de Cuéllar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces también hay una cooptación. O sea, lo que tú no puedes discriminar y cholear, como en el caso de Ollanta, Toledo, aunque Toledo ya estaba recontra pausterizado, ¿no? Y mismo Fujimori, lo cooptas, ¿no? Entonces, un comentario de ese tipo, a ver qué. O que más bien lo que no puedes cooptar lo discriminas. Exacto, o al revés. Lo que es más o menos eso, porque si el emergente lo que hace es ir al centro comercial, gastar dinero, dar su tarjeta de crédito, así, no es un emergente que cuestiona. Pero si el emergente empieza a cuestionar, si tiene otro tipo de necesidades, si el emergente empieza a mostrarse de alguna manera cuestionador de un orden de cosas, entonces el emergente se vuelve una amenaza al estatus. Y yo creo que eso también está presente. De allí puede haber inclusive una visión que cuando las personas aparecen para una postal turística son muy simpáticas, pero cuando esa misma gente protesta,
Uy, no. ¿no? Ahí no, ahí hay todo ese rechazo así, ¿no? Entonces, como que la gente andina es buena para postales exóticas. Justamente, mientras sean exóticos. Así es, y mientras traigan turistas Mientras que no sean vienen, ciudadanos. así es, y mientras no cuestionen, porque esa persona que yo puedo ver como alguien turístico, yo no lo voy a ver, en mi caso no lo voy a ver como mi igual. Es una paradoja, es como muchas personas pueden ser muy racistas, pero para toda su vida cotidiana necesitan una empleada del hogar que tiene rasgos que ellos desprecian, pero la necesitan totalmente. Mientras sea sumisa, es alguien con el cual ellos se pueden relacionar. Ahora, algo que a mí me parece muy importante también es que tengo la impresión, como señalabas hace un momento en esta negación, de que no solo por un lado mucha gente opta por callarse o por decir, no es racismo, tú eres una complejada, tú lo ves porque tú eres racista. A mí me ha pasado. Cuando yo no seas resentida. A mí me han dicho, cuando puse la foto en el muro, ay, qué resentida te dicen. Me dijeron que yo soy una complejada y que se veo racismo es porque yo lo soy. Así me han dicho, ¿no? Sí, sí. Pero a mí me llama la atención, además de que me llamó mucho la atención los que estaban negando, lo que para mí era un poco evidente, más allá del racismo, me refiero a la manera como era presentada la foto, ¿no? El exotismo, la desigualdad evidente, digamos. Por ejemplo, en el Congreso, Marta Chávez hizo uso de ese escaño que lamentablemente todavía tiene para decir que Magali Soler no debía quejarse. Que, por favor, no podemos llamar discriminación o racismo a lo que es simplemente un comentario a su falta de talento. Eso fue lo que dijo Marta Chávez en el Congreso. O sea, estamos hablando de una congresista y nadie ha dicho nada. Que su falta de talento es no ser una gringa blanca para desnudarse. Pero es que uno lee eso y yo infiero eso, pero Marta Chávez pasa y dice lo que le da la gana. Y no dice nada de los comentarios con tanta maldad. Y bueno, nadie, ahí es una... Y nadie le ha dicho nada a esa congresista. O sea, dime, no hay, tomando un poco lo que dice Laura, no hay ninguna sanción. ¿Cuánto hemos avanzado en ese tema, claro. Wilfredo? Tú que eres abogado, más o menos hay lo puedes ahora, decir. podemos hacerle algo. O sea, a ver, hay un código penal que tiene actualmente el delito de discriminación. Ahí hasta ahora, en 13 años, ha habido 4 condenas por discriminación y las 4 han sido por la misma razón, discapacidad. Porque las personas con discapacidad saben perfectamente que las están discriminando y no se puede negar esto. Esto me lo hacen por invidente, esto me lo hacen por que estoy en silla de ruedas, así. Entonces, las personas, en cambio, que son discriminadas por motivos raciales, tienden a negar lo que ha pasado, tienden a no querer decirlo o querer olvidarlo, porque es una experiencia que es muy dolorosa y además en el Perú no todos tenemos una identidad tan precisa. Entonces, mucha gente a veces la discrimina y otros dicen, pero no te podría pasar esto porque tú eres blanco. Dicen, bueno, blanco para ti, pero no para él. Entonces, es más difícil esto. Entonces, si yo denuncio que me han discriminado, es como la gente va a decir, entonces no era tan blanco, parece que es medio cholo, por eso lo discriminaban. Entonces, por eso es que uno denunciarlo es casi como ponerse en el lugar de los discriminados, es evidenciar una situación. Por eso es más complejo eso, y por eso es que las sanciones que, por ejemplo, Indecopi aplicó a varios locales, tuvo que hacer enviando personal de Indecopi que se hizo discriminado, o sea, tenía rasgos andinos, los discrimina y se pudo registrar, porque era muy difícil conseguir personas que evidentemente denunciaran los hechos. Wilfredo, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque contigo. Invitamos a las personas que quieran hacer algún comentario o pregunta, llamar al 225-3344 o 224-2363, 225-3344 para opinar sobre el tema del racismo. O escribiéndonos también a @otramiradaperú en el Twitter. En el Twitter, así es. Bueno, regresamos con Wilfredo Ardito y estamos hablando de racismo en el Perú. Once y 33 de la mañana, seguimos conversando con Wilfredo Ardito, especialista en temas de discriminación, sobre el racismo en el Perú. Pero justamente nos ha llamado un oyente o una oyente. ¿Me escucha? Sí. ¿Puede decir su nombre y el distrito donde nos llama? Doris, de Chorrillos. Bienvenida, Doris, tu comentario. Mire, para mí todo este tema del racismo, de la discriminación, tiene mucho que ver con los poderes, el poder político y el poder económico. Cuando se tiene poder, uno lo ve hasta gringo, al serrano y al cholo. Cuando se tiene dinero, ya no se atreve nadie a insultarlo, a decirle nada. Entonces, yo creo que hay una relación muy estrecha con cuánto tienes para decirte quién eres. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Nada tienes, exacto. nada vales. Ese viejo conocido refrán, ¿no? Eso quería
acotar, porque creo que el poder económico y el político tienen mucha fuerza para entrar en este aspecto de la discriminación, ¿no? Y de la forma como se trata al ser humano. Muchas gracias, Doris. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias, Doris, y un saludo para toda la gente que nos escucha desde Chorrillos, tu barrio, Doris. Sí, ¿no? mi nuevo barrio, qué alegría. Una vecina. Quería, preguntarte, Wilfredo, en el caso de Bolivia, por ejemplo, que creo que hay una ley contra la discriminación, contra el racismo bastante fuerte que ha empujado el presidente Evo Morales. ¿De qué se trata más o menos un poco la ley y qué es lo que nosotros podemos aprender de eso, ¿no? Y también coméntanos lo que ha dicho Doris, ¿no? Sí, bueno, lo que ha dicho Doris es muy cierto. O sea, cuando una persona tiene más dinero, más poder o también más educación, es como si se blanqueara. Entonces ya las personas lo respetan más. Pero estos elementos tienen que ser muy evidentes. Entonces tiene que vestirse con ropa muy cara, quiere que todos le digan que es doctor, tiene que saberse que tiene poder. Si no, lo discrimina. Pero yo he visto una cosa así en un club de golf muy exclusivo en el Perú. Iban a entrar unos, digamos, socios, querían postular de origen japonés. Es el club de golf, no voy a decir el nombre, pero es el que le llaman de los gerentes, porque hay otro que es el de los dueños. Bueno, en el de los gerentes iban a entrar estos japoneses que quisieron postular, y hubo todo un problema porque los más blancos y millonarios de este club de gerentes decían que van a entrar esos chinos de tal por cual, que cuando se ha visto acá un chino y tal. O sea, por más, creo que esos tenían mucho más plata que todos los de ahí, pero igual no aceptaban. Por supuesto. Lo que estamos diciendo tiene límites, ¿no? Porque una persona puede tener poder y puede tener dinero, igual lo van a rechazar. O como Toledo, que eso me dijeron, Toledo tuvo todo, dinero, poder y educación, e igual había un fuerte racismo en contra de él. Creo que tenemos otra llamada. A ver, buenos días. Buenos días. Buenas. ¿Puede decirnos su nombre y el distrito del que llama? Buenos días, Aquiles de San Isidro. Aquiles, bienvenido, cuéntanos. Bueno, yo quiero ir de plano, o sea, como me acabo de enterar ahorita por su programa que creo que la congresista Chávez ha manifestado cosas no que son desagradables, y ustedes deberían denunciar eso, ¿no? Públicamente. Y aparte creo que quien dio algunos avances en contra de lo que es contra el racismo fue el general Velasco Alvarado, porque él destruyó eso y por eso los grupos de poder lo odian. El señor que está ahí me tiene que dar la razón, porque yo colecciono el semanario y es ahí donde yo me entero todo. Gracias. Muchas gracias Aquiles. Lo que nos señalaba él, que Hay era otra. muy importante, Sí. era que sería bueno de alguna manera denunciarlo de justamente Marta Chávez, que es el colmo que siendo Así es. congresista haya comentado esto que les comentaba ya antes sobre Magali Solier. Tenemos otra llamada, Carlitos. Así es. Buenos días. Sí, aló, buenos días. ¿Su nombre, por favor, y de dónde nos Mi llama? nombre es Teresa de la Victoria. Teresa, ¿qué tal? Su Sí, comentario. estuve leyendo los periódicos y también escuché los comentarios que ustedes han hecho, ¿no? En relación a la congresista Marta Chávez, bueno, ¿qué se puede esperar de ella, pues, no? Es una bravucona, es una sicaria del fujimorismo. Yo he leído también en los periódicos que en labor legislativa ella está casi en cero. Imagínense, para digamos, agredir a la actriz Magali Solier, para eso ella sí se presta, no y tiene tiempo, cuando ella debería estar elaborando proyectos de ley que nos beneficien a los ciudadanos. Pero no se preocupen, porque yo tengo entendido que los chicos de la Católica están haciendo una colecta para que ella se vaya al Titi, y ya ustedes saben lo que sigue. Y se quede en el otro lado, ya. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Wilfredo, coméntanos un poquito. Sí. Bueno, es verdad lo que se está diciendo, ¿no? Que un congresista debe tener mucho más cuidado cuando se expresa, y es verdad también que ella puede generar ese tipo de impactos, pero yo siempre, cuando se escucha que un personaje público tiene expresiones racistas, creo que hay que tener mucho cuidado también en no focalizar solamente en una persona, porque son muchas las personas que tienen esos comentarios, porque lamentablemente esto puede estar mucho más cerca, y quizás nosotros no podamos influenciar mucho en lo que diga un congresista, pero sí podemos influenciar mucho en nuestro entorno más cercano. Alguien que es profesor, alguien que tiene alguna presencia pública, o inclusive un entorno familiar. El callar ante una broma racista es una forma en que la persona puede sentirse reforzada, en que la broma sea sobre un tercero. El callar ante un tipo de expresión. Muchos niños aprenden a ser racistas desde pequeños porque el entorno que escuchan es esa expresión. Entonces uno podría decir,
que no se escuchen eso cuando los niños se puede generar ese tipo de impacto, ¿no? Y sobre todo cuando se da esta idea de, ay, no, pero es una broma, ¿no? Es una broma, o entre la familia. Yo lo he visto muy claro también entre la familia, y los tíos están diciendo, no, pero es una broma, no te preocupes, no sé si. Entonces, es muy peligroso el hecho de que las bromas, dentro de una broma, entre broma y broma, la verdad se dicen cosas muy fuertes, ¿no? Y hay a veces esas ideas, es una broma y suelta uno algo racista, como cuando hay gente que dice, yo no soy racista, pero, y suena una cosa terriblemente racista. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se empieza a generar ese tipo de impactos, y yo creo que los entornos familiares, uno tiene que generar que las personas sean conscientes de que es un lugar donde yo no estoy estoy con mi familia, no quiero escuchar expresiones que ofendan a un sector de la población, porque al final eso termina mostrando una gran intolerancia, y es usar a la familia también como cómplice esto. ¿Qué pasa ahora? Ahora esos comentarios que la gente decía en las familias, la gente los vuelca en el Facebook, los vuelca en el Twitter, así. Entonces lo que antes uno solamente escuchaba de alguna tía o de algún primo, ahora uno lo ve que la gente lo publica, se reproduce y se aparece de manera tan descarnada como sucedió con las elecciones hace 2 años, que aparecieron esos insultos racistas tan fuertes. Que hubo esta página web Vergüenza Democrática que recopiló contra Ollanta Humala. Con los que votaban. Ustedes se pueden imaginar qué comentarios habrán hecho todas estas señoras pitucas que estaban en la casa antes de que llegue Nadine Heredia, en la casa de la esposa de Pérez de Cuellar, todas blancas, ellas y de apellidos compuestos y millonarias. Cuando llega Nadine, ¿qué habrán dicho? ¿Qué habrán así entre ellas? Oye, ya está llegando esta, tal, ¿no es cierto? Solamente imaginarme eso, en realidad miro como la incoherencia y este doble rasero con el que vivimos todos, ¿no? Sí, pero no olvidemos que comentarios racistas se pueden escuchar en muchos lugares, no solamente entre las señoras. Los casos de bullying racista más fuertes que ha habido en Lima se han dado en San Juan de Urigancho. Ah, mira qué interesante. Niños golpeados, niños hostilizados, niños que se burlan porque son de Huánuco, porque su apellido es Quispe. Uno dice, pero en San Juan de Urigancho casi no hay gente blanca. Y esos niños que son hijos de migrantes maltratan a otro que es a los recién llegados, a los recién llegados. Este fenómeno de cholearnos entre nosotros cada día está más duro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder, desde el espacio donde nosotros tenemos enfrentar este problema? ¿Qué cosas concretas podemos hacer nosotros? Pero hace un rato hablábamos fuera del aire, algunas cosas que podríamos hacer. Se pueden hacer cosas muy simbólicas, ¿no? Por ejemplo, en 2 meses va a ser Navidad, entonces las personas tienen que darse cuenta, si yo le estoy regalando una muñeca rubia a una niña, le estoy generando una idea de belleza que es totalmente contraria a como ella es. Rubia, blanca, flaca. Así es. Entonces, eso es como diciendo, tráumate. Y si no te traumo yo, te vamos a traumar entre todos, porque toda la familia hace los mismos regalos a las niñas. Eso es algo que se puede hacer desde los colegios, desde todos los grupos, donde uno dice, bueno, yo quiero que mis hijos tengan una buena autoestima, entonces no voy a hacerle esos regalos que van a generar ese tipo de actitudes, ¿no? Ese es un primer paso. Tenemos concreto. Una última llamada del público. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Y el distrito? ¿Aló? ¿Sí? Aló, sí. ¿Su nombre, por favor? Agustín Panizo. ¿De dónde nos llama? De acá de Lima. ¿Qué tal? Su comentario, por favor, Agustín. Un saludo a los comentaristas, a quienes conozco, algunos de ellos. Un saludo para ellos. Y yo quería comentar algo que observé ayer. Ayer hubo un congreso de lingüística, de lexicografía, en homenaje a Marta Hildebrandt. Estaba la comunidad de lingüistas, académicos, ahí haciéndole homenaje. Y ella se despachaba, Marta Hildebrandt a su estilo, se despachaba con palabras fuertes, soeces. Y, bueno, decía lo que siempre dice, ¿no? Y estaba todo el auditorio repleto de gente, yo nunca había visto tanta gente en este lugar, aplaudiéndola, felicitándose de escucharla. Estaban Marta Hildebrandt, pero también estaba Marta Chávez, y la gente toda se luchaba por tomarse foto con ellas y felicitarse, etcétera. Entonces yo digo una cosa, ¿no? ¿Por qué en el Perú existe esa especie de amor por el que expresa la discriminación de forma tan fuertemente, ¿no? Tan sin miramientos, sin reparos? Agustín. Hay una especie de celebración de esa brutalidad de la manifestación del racismo, ¿no? Agustín, hola, te habla Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres lingüista o has estudiado algo relacionado al tema?
Sí, me parecía. Luisa, sí. Bueno, justamente, que me parece un tema muy importante, hemos visto muestras de discriminación lingüística fortísimas, que justamente a partir de eso le preguntaría a Rito si también tiene que ver con racismo, de Marta Hildebrand, a quien a mí me cuesta mucho considerar lingüista. A mí me parece más bien una especie de lingüicista, ¿no? Esta onda del purismo del lenguaje y que muchas veces utiliza para denigrar, como hemos visto en el Congreso, a Hilaria Supa, por ejemplo, quien le dieron una portada por escribir en castellano andino, lo cual es totalmente lógico porque su lengua materna era el quechua. Gracias por tu comentario, porque creo que es una muestra de discriminación notoria de la que hemos hablado poco y seguramente hablaremos más, pero a Wilfredo lo dejo para el comentario respectivo. Y cerrar también esta entrevista muy interesante. Sí, bueno, dos cosas frente a lo que dice Agustín Panizo. Lo primero es que efectivamente en el Perú el que es abiertamente racista puede gozar de mucho reconocimiento. El programa El Negro Mama, el programa La Paisana Jacinta, cuánta gente los ha defendido, los ha valorado, porque claro, dicen de forma aparentemente chistosa cosas brutalmente racistas. Y entonces eso refuerza un sentido común racista. Entonces yo creo que el éxito de esos programas muestran que es falso que el racismo sea solapado, porque la gente le gusta un programa racista porque la gente tiene esos estereotipos racistas. Y lo segundo, sobre lo que se dice Marta Hildebrand, yo creo que es importante señalar que otra forma de discriminación es la discriminación por la manera de hablar. Entonces, el que tiene una forma de hablar con acento andino, con determinadas palabras, determinadas expresiones, en el Perú lamentablemente puede ser muy discriminado. Y yo creo que en ese caso hay como una especie de encubrimiento porque se dice, no, es que es menos educado. Y entonces eso me autoriza a considerar que el otro no tiene valor. Entonces esas son otras formas de discriminación que nosotros tenemos que ser conscientes. En un país tan diverso, tan multicultural, todavía se mantiene como un norte de lo que es el castellano perfecto, la raza perfecta, la belleza perfecta, y el que se aparta de eso es el discriminado. Entonces hay mucho por hacer desde donde nosotros nos encontramos, pero también las situaciones más graves y evidentes de racismo se pueden denunciar. Nosotros tenemos Alerta contra el Racismo, que es un programa que tiene el Ministerio de Cultura, que está denunciando una serie de hechos. Tenemos también una página en Facebook, Ciudadanos Luchando contra el Racismo, que es donde nosotros estamos enfrentando desde la sociedad civil ese tipo de problemas. Y tenemos también la labor de la Defensoría del Pueblo, que tiene o está supervisando estos hechos. Y en una serie de lugares, desde Miraflores hasta Ayacucho, las municipalidades han proclamado ordenanzas contra la discriminación que están buscando enfrentar esta problemática. Entonces yo creo que hace quizás 2 años una foto como la de Caretas no hubiera llamado la atención. Ahora sí se genera este rechazo en un sector importante de la población y yo creo que es un momento positivo para ir avanzando en erradicar el racismo de nuestras palabras y de nuestras mentes. Un camino muy largo, porque otra cosa que comentamos en la pausa fue que en el caso de Perú 21, bien que editan los comentarios que políticamente no les gustan, o alguien de izquierda con mucha educación pone un comentario en desacuerdo, lo quitan, no lo ponen o lo censuran, pero sin embargo para el racismo Perú 21 los editores web tienen toda la tolerancia del mundo, porque en el fondo creo que les gusta. Pero yo creo que ya no lo van a volver a hacer. O sea, mi lectura de estos hechos es que tanto Caretas como Perú 21 se van a cuidar en el futuro. Qué bueno. Y yo creo que por eso ese tipo de reacciones son importantes para sentar un precedente, y así es, hay que denunciar, hay que quedarse callado y hay que seguir avanzando. Bueno, muchas gracias, Wilfredo, por estar con nosotros. Muchas gracias. En realidad te felicitamos desde Otra Mirada y te agradecemos. Te agradecemos por toda esta precisión conceptual y también la ilustración que nos haces de este grave problema en el Perú. Regresamos con el último bloque en Otra Mirada.